Buenos días, buenos días. Me voy a atribuir, empezar a hablar desde acá para correr contra el tiempo. Buenos días con la mayor formalidad y el mayor respeto a cada uno de ustedes. Quiero hacer un breve paréntesis para agradecer la invitación a este congreso o simposio donde realmente he aprendido tanto y donde me voy con tantas dudas e inquietudes que espero, aunque sea de oyente, venir por allí en otros congresos. Quiero ser bien rápido en esto, agradecer la invitación a las organizaciones a cargo del mismo, sobre todo al CEJA y al Poder Judicial de Panamá, y a cada uno de ustedes, compañeros abogados y estudiantes y estudiosos del derecho, que así es que a final de cuentas me parece que todos nos debemos ver. Pues pedirle, suplicarle que entiendan que voy, como dijo el profesor de la hermana República Cubana, pues corriendo contra esta cosa. Rapidito, me parece que esto también lo cubrió el profesor. Recuerden que Puerto Rico, en el caso nuestro, estuvimos como colonia de España hasta que tras la guerra hispanoamericana se da el Tratado de París, y eso provoca unos cambios en nuestro archipiélago. Un distinguido profesor y sociólogo puertorriqueño, que además era un sacerdote jesuita, Fernando Picó, dice: Puerto Rico no solamente es un archipiélago en el Caribe, sino que además es un pueblo latinoamericano. Y yo quiero personalmente hacer énfasis en esto, porque me parece que alguna gente como que han olvidado en mi tierra, en mi pueblo, que nosotros somos un pueblo, somos parte de la hermandad latinoamericana. Pero ocurre esta situación, entran los estadounidenses, el Tratado de París, y en 1899 se firman unas órdenes militares, y voy a ir bien rápido sobre esto, órdenes militares que disponían que todas las normas del derecho español que no fueran incompatibles con las órdenes militares quedaban vigentes. Eso quiere decir que por un periodo de tiempo nosotros teníamos normas militares flotando sobre el funcionamiento, pero a la vez estaban las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y del Código Civil español y de las normas especiales españolas. En Puerto Rico había llegado, igual que en Cuba, la ley de enjuiciamiento civil para las islas de Cuba y Puerto Rico del año 1885, y estuvo pro tempore aún vigente bajo el gobierno militar. Y luego en 1902 se da una determinación del gobierno de los Estados Unidos de crear unas comisiones codificadoras, y las comisiones codificadoras tuvieron la responsabilidad de tratar de crear código penal, código de procesamiento penal, código de enjuiciamiento civil, que correspondieran a esta situación muy particular. Pero ya en 1901 los estadounidenses, por legislación, dispusieron que en todos los delitos graves habría juicio por jurado. Así que el juicio por jurado tiene una gran tradición histórica en Puerto Rico. Y quiero avanzar, brinco inmediatamente sin antes dejar claro que se dice que en las comisiones codificadoras de 1902, entre los miembros había 2 estadounidenses y un profesor de derecho puertorriqueño, y uno de los estadounidenses había estudiado en California. Así que esta persona genial decidió que, como en California el Código Penal y el Código de Encauzamiento Civil lo escribían en inglés y en español al reverso, que ¿por qué no cogemos el Código de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal de California como modelo para Puerto Rico? Y así que terminaron casi copiando al calco un sinnúmero de figuras californianas. En 1933 se incorpora al Código de Enjuiciamiento Civil enmiendas que incluyen una ley de evidencia, y eso ya es derecho probatorio puro. Y entonces, en 1941, la Corte Suprema de Puerto Rico, que en aquel momento era nombrada por el presidente de los Estados Unidos, tomó la determinación de aprobar algo así como códigos y normas de derecho procesal y de derecho evidenciario desde el pleno del Tribunal o Corte Suprema. Pero luego en 1952 se da la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y ahí voy a hacer una breve pausa. La Constitución de Puerto Rico, que como sabemos es una constitución aprobada por el Congreso para permitir un gobierno interno, contiene un sinnúmero de disposiciones muy modernas que en gran medida
toman el beneficio de que ya teníamos entonces entre 1898 a 1952, 54 años de relación, si le podemos decir relación, a esa situación jurídico-social, relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero lo cierto es que nuestra Constitución, y lo digo sin ánimo de pedantería, contiene una extraordinaria Carta de Derechos. De hecho, la Carta de Derechos de Puerto Rico es mucho más amplia que la Carta de Derechos de los Estados Unidos de Norteamérica, y ellos tienen en algunas de las enmiendas disposiciones que nosotros tenemos expresamente contenidas. Y debo decir esto bien rápido, y esto incide sobre el tema del derecho probatorio. Debía haber dicho esto al principio, voy a bajar la velocidad únicamente para esto. El tema que yo propongo es cómo las normas de procedimiento civil, criminal y otras normas de procedimiento que están en disposiciones o leyes especiales, que no están en las reglas de evidencia, inciden sobre la admisibilidad y la evaluación de la prueba. Así que dentro de esa propuesta, entonces estoy diciendo que una de las normas más importantes que incide sobre el tema de la admisibilidad y evaluación de la prueba es la Constitución. Porque la Constitución, que es la ley suprema, establece expresamente en los casos penales, en el artículo 2, sección 11, un sinnúmero de derechos de los acusados, de los cuales la señora jueza Colón habló ahorita y los colocó en una gráfica. Pero uno de esos derechos constitucionales es el derecho de contrainterrogatorio y otro es el derecho de confrontación. Y un querido profesor y ex juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico decía escrito en una opinión del Tribunal Supremo: contrainterrogar es una cosa y confrontarse o cariarse con los testigos es otra. Y entonces eso quiere decir que cuando vamos al desfile de la prueba en cualquier procedimiento penal, podríamos tener una fisura o fractura a los derechos constitucionales de contrainterrogatorio o de confrontación o careo en niveles distintos. Y me parece que si yo estuviera en el salón de clases, lo digo con una broma, no porque quiera parecer que estoy dando clases, sino que estoy aprendiendo con ustedes, le diría a mis estudiantes: oye, ¿verdad que es más fácil coger el teléfono y sin mirar a tu esposa o a tu novia por teléfono hablarle y mentirle? Y los constituyentes puertorriqueños entendieron que el acusado tiene el derecho de confrontar y cariar a los testigos. Y eso a su vez tiene un efecto sobre las reglas de evidencia, algunas de las cuales están empotradas en estas disposiciones. Entonces, de otra parte, y si puedo hundir esto donde va, el artículo 5, sección 6 de la Constitución, que el quinto romano es del Poder Judicial, expresamente establece que el Tribunal Supremo adoptará para los tribunales las reglas de evidencia, las reglas de procedimiento civil y las reglas de procedimiento penal. Y eso para mí es bien importante porque es una determinación de la Asamblea Constituyente que pensó que las reglas de evidencia, las reglas de encauzamiento o de procedimiento deberían surgir del Pleno del Tribunal del Poder Judicial, bajo la premisa de que si le dejamos eso en las manos a los legisladores, podríamos tener legisladores creando normas procesales y de derecho probatorio sin haber estudiado y sin entender la valorativa detrás de la importancia de buenas reglas de ese tipo. Pero sin embargo el artículo 5, sección 6 no deja absolutamente esto en el control del Tribunal Supremo, sino que el Tribunal Supremo tiene que, luego de que apruebe el proyecto de reglas según mandato constitucional, remitirlos a la Asamblea Legislativa, que tiene un término de 6 meses para actuar, aprobar o desaprobar las reglas. Así que tampoco es absolutamente poder del Tribunal Supremo. Eso tiene una ventaja o desventaja porque le da participación al pueblo a través de sus representantes en la Asamblea Legislativa, pero también tiene una desventaja, y es que podemos tener legisladores literalmente dañando o manunciando reglas que fueron pensadas por estudiantes, estudiosos y jueces que conocen de los valores detrás de cada de una de esas reglas. Entonces, tengo que avanzar con esto. En Puerto Rico, como dije, a través de la disposición constitucional, el Tribunal Supremo aprobó reglas de procedimiento civil. Las reglas de procedimiento civil de Puerto Rico más recientes eran las del año 58, posteriormente del 63. Las reglas de procedimiento criminal
las que están vigentes en Puerto Rico, que sería su código de enjuiciamiento criminal, son de 1963. De manera que en esas reglas tenemos hoy día un sinnúmero de parches en las reglas de procedimiento criminal de 1963. Parches o enmiendas que se han hecho como remiendos en ocasiones impensados. Sin embargo, en 1964 se aprobó una enmienda importante en el procedimiento penal puertorriqueño, que fue la creación de la vista preliminar. De manera que en todos los delitos graves, el acusado tiene derecho a una vista preliminar, que es un sedazo procesal entre la vista de causa probable y el juicio en su fondo, y que fue tomada de la figura de la vista preliminar de California, cuyo propósito es retrospectivo y prospectivo. Es retrospectivo porque pretende que el magistrado, nosotros en Puerto Rico le decimos magistrado a los jueces que intervienen en las acciones interlocutorias, así que me excusan si hay una mala utilización de la acepción, no tiene que ver con la figura de los magistrados de otras jurisdicciones. Pero en Puerto Rico, en los procedimientos penales y de procedimiento civil, le decimos magistrado al juez que interviene en los procesos interlocutorios. Y el juez asignado a la vista preliminar tiene un rol prospectivo, porque va a decidir, ¿hay prueba suficiente para llevar a este hombre o a esta mujer a un juicio con lo que significa este procedimiento? Y retrospectivo, porque va a pasar juicio con lo que determinó el juez municipal que estuvo a cargo de la vista de causa probable. Entonces, en el año 2007, el Tribunal Supremo reactivó comités asesores permanentes para crear nuevos cuerpos de reglas de procedimiento civil, nuevos cuerpos de reglas de procedimiento criminal y de evidencia. Y yo tuve el privilegio de formar parte del comité asesor permanente que preparó el proyecto de reglas de evidencia que se convirtió en las reglas de evidencia del año 2009. Y esta cita la tomo de un caso del Tribunal Supremo de naturaleza civil, Valentín versus municipio de Añasco. En Puerto Rico, como ustedes saben, yo sé que voy rápido, pero doña Lorena ya mismo me va a levantar allá una pancarta. Que no quisiera atropellar tanto los temas. En Puerto Rico, como saben, ayer me decía una compañera de El Salvador o de Honduras, que tenemos el sistema del precedente igual que en Estados Unidos. De manera que cuando la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, ha creado un precedente por opinión, y en Puerto Rico el Tribunal Supremo se puede pronunciar para resolver un caso por opinión, por sentencia o por resolución. Cuando lo hace por opinión, la opinión del Tribunal Supremo obliga a todos los tribunales del país. Y no hay margen, no debería haber margen para que los jueces de instancia o los jueces de apelaciones hagan determinaciones contrarias a la opinión del Tribunal Supremo. Cuando lo hace por sentencia, es la manera de resolver el caso, ese caso únicamente, sin ánimos de crear el precedente. Esta es una opinión importante donde el Tribunal Supremo dijo lo siguiente: todo proceso adjudicativo, esto parece que se me agotó la batería o yo no lo sé usar, todo proceso adjudicativo se informa de valores importantes como la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Y detrás de todo esto, lo que estamos buscando en las reglas de evidencia, en las reglas de procedimiento criminal, en las reglas de procedimiento civil, las tres comienzan con un lenguaje muy parecido. Cuando usted vaya a interpretar estas reglas, debe interpretarlas con el propósito de una resolución justa, que quiere decir hacer justicia, rápida y económica. Y sobre ello están empotradas las reglas de evidencia, las reglas de procedimiento criminal y civil. Y a final de cuentas, estas reglas están flotando sobre los procedimientos. Hay unas diferencias que voy a mencionar rapidito entre las reglas de procedimiento civil y criminal que afectan, inciden también sobre lo que ocurre en el juicio y la admisibilidad de la prueba. Y es que en el procedimiento civil hay un capítulo completo de reglas de descubrimiento de pruebas. Nosotros tenemos una tradición que proviene del sistema de descubrimiento o discovery del angloamericano, y por tanto allí tenemos las reglas de la 23.1 a la 34. Eso quiere decir que tenemos, si lo mira como número, cuando menos 11 reglas que regulan el descubrimiento de pruebas civil. Y eso incluye el uso de interrogatorios, el uso de deposiciones, los requerimientos de admisiones. Y hablando de derecho probatorio,
Ese es uno de los medios de prueba más importantes que tenemos. Un minuto. ¿Cómo no? Claro. Entonces, el uso de los requerimientos de admisiones, procedimiento, si una parte le cursan un requerimiento de admisiones en un caso y le dicen, admita que el día de los hechos usted estaba en tal lugar, lo tiene que admitir o negar bajo juramento. Si lo niega, comete perjurio. Si lo admite, hay admisión de un hecho que queda relevada a la parte litigante de probarla en el juicio. Así que ese es un medio extraordinario. Por otra parte, en las reglas de procedimiento civil tienen una regla que me parece más importante que las reglas del descubrimiento de pruebas, que es la regla que tiene que ver con la conferencia con antelación al juicio. Es la regla 37.1. Olvídense de los números porque a final de cuentas ese no es el propósito, ¿verdad? Y yo, si ustedes, alguno desea, le puedo hacer llegar la ponencia escrita o le puedo hacer llegar esta presentación. A final de cuentas lo que quiero transmitir es, hay una diferencia entre la litigación civil y criminal. Y es que en el mundo del procedimiento civil hay un sinnúmero de reglas de descubrimiento muy buenas y efectivas para adelantar la litigación. Pero además hay una conferencia con antelación al juicio. Y los jueces y las juezas que conocen el valor detrás de la conferencia con antelación al juicio, le requieren a los abogados que hagan, como dice la regla, antes de la conferencia, una conferencia inicial entre abogados para rendir un informe, cuyo informe al someterse a la conferencia debe incluir resumen de las alegaciones, resumen de la prueba que pretendo traer, estipulaciones. Y la parte contraria tiene que decir si va a objetar alguna prueba, los fundamentos en derecho probatorio por los cuales va a objetar. De manera que el juez que preside la conferencia, que es el juez que va a presidir el juicio en su fondo, si es estudioso y hace su trabajo responsablemente, con el informe de conferencia no solamente va a conocer las alegaciones de las partes, sino que el hombre o juez o jueza que es responsable un par de días antes del juicio plenario, que puede ser un caso complejísimo como un caso de impericia médica, estudia con tiempo el informe, las alegaciones, las teorías y los planteamientos de derecho probatorio. Así que cuando vaya a presidir el juicio debió haber estudiado las normas del derecho que aplican en el juicio. Pero en lo penal, y con esto termino, no hay tal posibilidad porque aunque hay una conferencia con antelación al juicio, primero está en desuso en la regla 95.1 y segundo, en lo penal no se puede obligar a la defensa a descubrir prueba que no sea conforme a las reglas de procedimiento criminal. Y además existe el derecho constitucional a la no autoincriminación. Me quedan 30 segundos, digo yo. Y esa es la ventaja de ser el último también. Lo último que quisiera decir para terminar es que aquí hay un sinnúmero de reglas de derecho probatorio que tienen que ver con el tema del incumplimiento del deber del litigante con ser diligente. De manera que usted puede tener una prueba pertinente, relevante, extraordinariamente esclarecedora, pero si usted no es diligente, el tribunal podría determinar sancionar con la sanción severa del excluir la prueba. Y el último comentario, no voy a mirar ni siquiera la presentación, tiene que ver con lo siguiente. Yo sé que ustedes, compañeros latinoamericanos, están trabajando como nosotros en fortalecer en sus sistemas judiciales. Este tipo de actividad es encomiable, pero yo creo que lo más importante es insistir, como han dicho aquí algunos ponentes, y me voy moviendo para allá, en que, sí, porque me van a castigar, insistir en que en las escuelas de derecho hay que empezar a enseñar distinto el derecho. Hay que empezar a enseñarle a los abogados, a los futuros abogados y abogadas, que el sistema de derecho debe estar dirigido al esclarecimiento de la verdad y a la búsqueda de la justicia. Muchas gracias, buen día.